un tema que a veces es un poquito dado a controversia, a veces quizás mal interpretado. Pero el tema que tenemos para hoy es la gracia irrevocable de Dios. La gracia irrevocable de Dios. Y este tema está basado en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Le voy a pedir que me acompañe, por favor. Efesios 2, versos 1 al 10. El apóstol Pablo dice de esta manera: y Él, y Él es Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, dice, y éramos, tiempo pasado, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero mira el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, dice, sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes, otra vez, riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a ir a Dios en una oración. Señor bendito y poderoso, como siempre nos ponemos en tus manos, porque no es mi palabra, no es palabra humana la que vamos a meditar, es palabra tuya. Y queremos pedirte tu bendición, porque a veces, Señor, pues no entendemos bien la palabra, ya sea por nuestra ignorancia o simplemente nuestra falta de interés. Pero pedimos por favor que nos ayudes. Es un tema bello y precioso y maravilloso, para que todos tus hijos nos sientamos seguros y confiados en el trabajo que tu Hijo hizo en la cruz por nosotros. Ayúdame, Señor, está conmigo como siempre, que sea el glorioso Espíritu Santo que hable por mí, que sea solamente yo el instrumento, para que podamos meditar en este mensaje y que nuestros corazones se llenen de alegría y confianza por las palabras que tienes para nosotros. Pedimos, Señor, esta bendición, no sin antes pedirte perdón por nuestros pecados, y todo esto lo suplicamos y lo agradecemos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. La gracia irrevocable de Dios. Otro sinónimo, pues la gracia irreconciliable, la gracia o misericordia de Dios, la gracia irreversible. Cuando usted va a la corte, un juez dicta una sentencia, y es muy raro que esta sentencia se anule, a menos que haya habido alguna equivocación. Pero cuando un juez da su sentencia, es una sentencia irrevocable. Ya no se puede hacer nada. Usted acepta, ya sea que es inocente o es culpable. Sabemos pues que Dios es un juez, pero más que todo es nuestro Señor, es nuestro Hacedor, es nuestro Creador. Nosotros por la palabra de Dios entendemos una cosa, que Dios nos hizo con un propósito desde el principio. ¿Cuál fue el propósito de Dios? Que fuéramos felices, pero también que disfrutáramos de este mundo y que nos preparáramos para un día regresar al cielo. Ya lo hemos dicho antes, Dios sabía en su misericordia que el hombre iba a pecar, que el diablo iba a engañar a Adán y Eva, íbamos a caer bajo su mandato. Pero Dios ya lo tenía todo predispuesto, ya lo había hecho desde antes del tiempo. Ya tenía Él listo su plan perfecto para que el hombre, cuando cayera en la trampa de Satanás, el hombre fuera salvo. Es como si ahorita la pandemia que tenemos, ya los médicos sabían el remedio, ya lo tenían preparado. Sabemos que eso no va a pasar jamás, pero Dios en su infinita misericordia sí lo sabía. Dice por ejemplo en Efesios capítulo 1, versos conocidos del versículo 3 en delante. Efesios 1 del 3 al 5 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjese el 4. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos,
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Antes que Dios creara el cielo y la tierra, antes que Dios hiciera todas las cosas bellas de este mundo, ya Dios tenía un plan. Antes de crearnos, antes de poner a Adán en el jardín, antes de tomar de Adán para ser su mujer Eva, Dios ya tenía plan. Ya lo sabía, porque Él es infinitamente sabio y tiene todo conocimiento. Sabía que el hombre iba a caer, pero dijo Dios, tenemos que escoger un plan. ¿Y cuál era el plan? Nos escogió en Él, dice, antes de la fundación del mundo. Una maravilla. Por eso entendemos que Dios nos hizo con amor y por amor. No fue obra de la casualidad. Dios no dijo, no tengo nada que hacer, voy a hacer un hombre en la tierra, a ver qué sucede. No, Él dijo, los voy a crear con amor, los voy a amar. Va a haber confusión, va a haber pecado, van a caer, pero dice Dios, lo voy a salvar en la persona de mi Hijo. Pedro en su primera carta también, capítulo 1, primero de Pedro, capítulo 1, dice versículo 1 y 2. Primero de Pedro 1 y 2, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Fíjese el 2, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¡Qué maravilla! El conocimiento de Dios, la presciencia de Dios, era que fuéramos santificados en Cristo y con el Espíritu Santo, ser rociados con la sangre de Cristo. Es decir, que Dios tiene entonces en su mente un propósito nada más, que si nosotros pecamos, tengamos la solución. Que si nosotros caemos, debemos estar seguros que Él tiene la salvación para nosotros. Usted recuerda Génesis 3:15, lo que se llama el protoevangelio. Cuando Adán fue engañado y Eva por el diablo, Dios dice que iba a haber una guerra entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Y dice Génesis 3:15, dice de esta manera, Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, o sea, la serpiente y la simiente de la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y dice, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Sabemos que la serpiente engañó a Eva, pero en realidad es el diablo. Al menos Apocalipsis 12:9 dice que la serpiente es el diablo, el engañador. El diablo engañó a Adán y Eva. El diablo nos engaña a nosotros. Así como engañó a Adán y Eva, nos va a engañar a nosotros que si pecamos no hay consecuencias. De todas maneras Dios es bueno y nos va a perdonar, pero no, es mentira. Pero sabemos otra vez que Dios lo sabía y Dios entendía que el hombre iba a fallar. Pero otra vez en Cristo el hombre iba a ser redimido. La serpiente hirió a Jesús en el calcañar cuando lo mandó a la tumba, cuando usó a Anás y a Caifás para que lo mataran, pero cuando Jesús resucita, cuando se levanta de los muertos, golpea a la serpiente en la cabeza, es decir, al diablo. Entonces el diablo fue vencido, el diablo fue derrotado, el diablo ya no tenía poder sobre la humanidad. Y es lo que nos dice el libro de Hebreos, capítulo 2 y versículo 14. Hebreos 2:14 dice Pablo que Cristo tenía que vencer al diablo porque Él tenía el imperio de la muerte. Hebreos 2:14 dice la Escritura, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, fíjese, Cristo, también participó de carne y sangre. Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. El pecado trae muerte, pero Dios dijo, no importa, mi hijo los va a liberar, mi hijo les va a dar salvación, mi hijo les va a dar vida eterna. Entonces Jesús cuando muere, acuérdense, dice que no murió porque Anás lo venció, el diablo lo venció, murió por nosotros, porque sabía que a través de la muerte y la resurrección de Jesús venceríamos al diablo. El diablo es un ser derrotado, Jesús lo derrotó en la resurrección. Entonces entendemos pues que el plan de Dios es que nosotros seamos salvos. Hay dos cosas que quiero que tomemos en cuenta hoy. Uno, que la salvación es un don de Dios. Nosotros no la merecemos. Es un regalo que Dios nos da. Pero hay una cosa. Una parte le corresponde al hombre y otra le corresponde a Dios. Primero, Dios nos da la salvación.
Dice Juan 15:14 que debemos permanecer en Él. Debemos cuidar la salvación porque es un don de Dios. Mateo 10:22 dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Filipenses 2:12, Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dios nos la dio, pero debemos cuidarla. También dice Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, la salvación está segura en Cristo. No hay nada que podamos hacer para la salvación. Ya Cristo lo pagó todo en la cruz. No hay nada que yo pueda hacer. Él lo planeó todo a la perfección. Pero la parte nuestra es que debemos guardarla. Debemos cuidarla. Dice, por ejemplo, la Escritura, hermanos, en el libro de Romanos capítulo 3. Dice Romanos capítulo 3 y versículo 3 y 4, que Dios es fiel, Él no miente. Romanos 3 y 4, dice el apóstol Pablo, estos versículos, dice la Escritura, dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, hablando de los judíos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y Él mismo responde, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Dios no miente. Él nunca promete algo y después no lo cumple. El hombre sí. Sea Dios veraz, dice, y todo hombre mentiroso. El hombre es mentiroso, y si usted es hombre, entonces usted es mentiroso, no importa quién sea. Pero Dios, dice, es veraz. El libro de Hebreos capítulo 6 y versículo 18 dice también la Escritura acerca de Dios, para que por dos cosas inmutables, y no son las únicas, pero al menos aquí habla de dos, en las cuales es imposible, dice, que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios no miente, Él es inmutable, Él no cambia jamás. Sus promesas todas son fieles. Pablo, hablando en la segunda de Corintios capítulo 1 versículo 18, dice el apóstol Pablo, segunda de Corintios 1, 18, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo. No ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, dice el 20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Dios no dice, voy a cambiar. Les dije que los iba a salvar, pero voy a cambiar de manera de pensar. No, dice Pablo, las promesas de Dios, sean grandes, sean pequeñas, dice, en Él siempre son sí. Nosotros decimos ahorita sí, mañana decimos no. Pero las promesas de Dios, decíamos, son fieles. Él es fiel y justo. Dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 1 del 5 al 10. Que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay entonces miedo en cuanto a la salvación. No se va a perder. A menos que nosotros la descuidamos. A menos que nosotros no le demos el valor suficiente. Por eso otra vez Pablo le dice a los filipenses, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta gracia inmensa de Dios, dice Pablo, porque Él es rico en misericordia. Dios, su misericordia no se acaba jamás, está creciendo cada día, está multiplicándose cada día. Esta gracia, decíamos, es la que Dios muestra cuando perdona nuestros pecados. Mucha gente a veces dice, pero yo he cometido muchos pecados, dice, que no creo que Dios me perdone. Hay dos clases de personas que encontramos, unos que dicen, no tengo pecado, no tengo que pedirle perdón a Dios, y otros que dicen, tengo muchos pecados y Dios no me va a perdonar. No hay pecado que la gracia de Dios no perdone. Primera de Corintios capítulo 6, fíjese lo que dice estos versículos. Primera de Corintios 6, del 9 en delante, dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis, fíjese bien, que los injustos
no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero, ¿dónde está la misericordia de Dios? Fíjese lo que dice el 11. Y esto erais algunos. Ustedes eran así, dice Pablo, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No hay pecado que la sangre de Cristo no perdone. No hay pecado que la misericordia y la gracia de Dios no perdonan. Esta gracia es inmensa. Pablo dice a los romanos en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted es culpable, yo soy culpable, el pecado está ahí, injusto, avaro, ladrón, afeminado, borracho, alcohólico, usted es pecador, pero venimos a la gracia de Cristo. Dios dice, ya han sido santificados, ya han sido justificados, ya han sido perdonados. Una de las cosas que tenemos también que entender, primero, Dios es el que nos llama. El hombre por naturaleza anda perdido. Dice Jesús en Juan 6:44. Juan 6:44 dice la palabra. Juan capítulo 6 y verso 44. Dice Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cómo venimos a Dios? Bueno, porque Él nos llamó, Él nos buscó. Acuérdense, Él inventó el plan, Él lo originó, Él lo planeó. Y Él nos llama de muchas maneras. Lo que el hombre hace es escuchar ese llamado, pero es obra de Dios. Fíjese una cosa importante, póngame atención. En todas las religiones del mundo, los hombres buscan a sus dioses. Algunos pueblos, culturas, tienen cientos y miles de dioses. Ídolos, adoran animales, el sol, la luna, las estrellas. Los que somos mexicanos entendemos que nuestros antepasados adoraban el sol y la luna, adoraban a Quetzalcóatl, a Huitzilopochtli, a tantos dioses hechos por las manos humanas. Si usted va a Teotihuacán, ahí está la pirámide del sol y la luna. Ellos adoraban al dios de la luna, al dios de la lluvia, al dios de la muerte, al dios del fuego. Y si usted va a todos los pueblos, es lo mismo. El hombre trata de acercarse a Dios, busca a Dios con sacrificios, con altares, con danzas, con fiestas. Y el hombre quiere acercarse a Dios. Los griegos, los romanos, buscaban a sus dioses. En la religión verdadera, fíjese lo que pasa, algo increíble. No es el hombre el que busca a Dios, porque el hombre está perdido. Es Dios el que baja a buscar al hombre. Les he dicho en otras ocasiones, ahí en la Capilla Sixtina está esta hermosa pintura, donde está Dios con su mano tocando el dedo de Adán, dando a entender que Dios está buscando al hombre, no lo ha desconectado, no se ha separado de él. Dios está buscando siempre al hombre. Y es verdad, Dios no se ha olvidado de su creación. Él es amor por naturaleza. Él no nos ha abandonado como mucha gente piensa. Dice Juan capítulo 1, versículo 11 en delante, Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, aclara, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pero mira el verso 14. Y aquel verbo, porque él antes de encarnarse era eso, espíritu, era un Dios, pero era espíritu, que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice Juan, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es un misterio. Dios, siendo Dios, no teniendo nada que ver con el hombre, con el pecado, con la carne, se humilló a sí mismo y se hizo carne. Es una maravilla, es algo que jamás vamos a poder entender. Pablo, cuando escribe a los Filipenses, el capítulo 2, dice algo parecido. Aquí sí nos aclara cómo Jesús no solamente se encarnó,
tomó el papel de la persona más baja. Dice, por ejemplo, Filipenses capítulo 2, voy a leer del versículo 5 en delante. Filipenses 2:5 dice Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjese lo que hizo él, el cual siendo en forma de Dios, él era Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, pero no paró ahí. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló, él solito se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y también debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Verbo se encarnó. Dios dijo: tenemos que bajar a buscar a la humanidad. El hombre está perdido, el hombre ha caído en la trampa de Satanás. Y Dios nos dijo: bueno, que el hombre me busque cuando guste, que el hombre cuando sienta necesidad me encuentre, aquí voy a estar yo. ¡No! Él bajó. En los tiempos antiguos Dios hablaba por los profetas, por sueños, por revelaciones. A veces hablaba directamente con las personas. Pero en el Nuevo Testamento Dios dijo: tenemos que hacer algo más. Y Jesús dijo: voy a ir, voy a encarnarme, voy a dejar que me escupan, voy a dejar que me sacrifiquen para salvar a la humanidad. Y aquel Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. No vino por un día, por 3 días, por 3 meses. Vino por 33 años. Y la obra de Cristo fue esa: salvarnos de nuestros pecados. Todos conocemos Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo sabía que el hombre necesitaba de un Salvador. Jesús vino a morir por nosotros. Él no tenía necesidad, pero sabía que era la única manera. Dios, en su sabiduría, en su conocimiento, si hubiera conocido de otro plan para salvar a la humanidad, lo hubiera hecho. Los millones y millones de animales que se quemaron en el altar, los millones de galones que salieron del altar de sangre, las cenizas de la becerra, los tórtolas, los palminos, los becerros, las cosas que se ofrecían bajo la ley de Moisés, no tenían ningún propósito. Pero Dios dijo: hijo, tienes que bajar, tomar forma humana, te van a escupir, te van a clavar, pero es la única manera de salvar a la humanidad. Y gloria a Dios, porque si no hubiera sido por eso, nosotros estaríamos perdidos. El plan de Dios es salvar al hombre. El plan de Dios es que el hombre vaya al cielo. Y Él hace todos los recursos, hizo todos los medios para que usted y yo fuéramos al cielo. La salvación entonces no está basada en nosotros, está basada en el sacrificio de Cristo. Una de las preguntas que la gente se hace: ¿se puede perder la salvación? Y yo quisiera hacerles otras preguntas, como dicen ahí, hipotéticas. ¿Se puede perder el matrimonio? ¿Se puede perder la salud? ¿Se pueden perder los hijos? ¿Se puede perder el trabajo? ¿Se puede perder la casa? Sí, sí se puede perder. Digo, usted ama a su esposa, a su esposo, a sus hijos, su trabajo, su salud, pero si usted no lo cuida, esto no es automático. Hay un deber de ambos: cuidar el matrimonio, cuidar la familia, cuidar el trabajo, cuidar la salud. El médico le puede decir: cuídate, haz ejercicio, haz esto, toma tus vitaminas, haz ejercicio, aliméntate bien. Usted dice: a mí no me importa. No es problema del médico, no es problema de la medicina, es problema nuestro. ¿Por qué algunas personas pierden la salvación? Porque cuando Pablo dijo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, quiere decir que a estas personas no le importó la salvación. A muchas personas no le interesa su matrimonio, a muchos padres no le interesan sus hijos, a muchos hijos no le interesan sus padres, a muchas personas no le interesa la salud, a muchas personas no le interesa su trabajo.
lo van a perder. ¿Usted ha pensado en Judas? ¿Judas fue salvo? ¿Cristo lo escogió? ¿Se equivocó Jesús? No. Como no se equivocó cuando lo llamó usted y a mí a la iglesia. ¿Por qué Judas no entendió? Porque Judas vio los milagros de Jesús, escuchó todas las predicaciones, vio todas las señales, anduvo con los apóstoles. Porque él no conservó su salvación. Una de las cosas que quizás podemos decir, perdemos la salvación porque nunca la hemos obtenido o porque en el transcurso la vamos a descuidar. Muchos matrimonios se pierden por eso. Nunca fue el ideal de la persona perder su matrimonio, pero alguien lo descuidó y se perdió. No es el ideal de muchos padres perder a los hijos, pero indirectamente los van a perder. Se ocupan en sus trabajos, en sus cosas, y sus hijos se pierden y de repente se dan cuenta que los perdieron. Faltan a su trabajo, siempre llegan tarde, siempre tienen excusas, y no era la intención directa de perder su trabajo, pero el patrón le dijo, ¿sabes qué? Ya no podemos emplearte. Judas era ladrón. Aún así Jesús lo escogió. Judas sustraía del dinero que llevaban los apóstoles. Judas traicionó a Jesús. En Juan capítulo 6 dice la escritura que Jesús le llama una palabra muy fuerte. En Juan capítulo 6 dice la escritura, ahí en el versículo 70, Juan 6:70, Jesús les respondió, ¿no he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¿Se equivocó Jesús? No. ¿Se equivocó Dios con usted? No. ¿Se equivocó Dios con las personas que han perdido su salvación? No. Tal vez la persona cuando vino a Cristo no tenía la intención de perder la salvación, pero como la salvación hay que cuidarla con temor y temblor, la gente no la cuida, la va a perder. Judas es un ejemplo de que uno puede estar en la iglesia, andar con Cristo, oír la predicación, venir a la iglesia, pero no ser salvo. A Judas no le impresionó los milagros de Cristo. Él vio a Lázaro resucitado, vio todos los milagros de Jesús, pero no le impresionó porque su mente estaba en el dinero, su mente estaba en la codicia. Cuando nosotros pensamos en Demas, anduvo con Pablo, un servidor de Pablo, sufrió con Pablo, pero Pablo dice en 2 Timoteo 4:10, Demas me ha desamparado, dice, amando este mundo. A mucha gente le ama más el mundo que la iglesia, que las cosas de Dios, y obviamente lo va a perder. La Biblia dice en 1 Timoteo 1:19-20, dos hombres que dice Pablo naufragaron en cuanto a la fe, dice son Himeneo y Alejandro. Y Pablo dice algo fuerte, a los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Juan enfrentó también este problema con los gnósticos en sus días. Primera de Juan 2:19 dice Juan, salieron de nosotros, dice Juan, porque no eran de nosotros. Una cosa sí sé, y yo no lo sé, quién viene a la iglesia y no es de Dios. Pero una cosa sí sabemos, que cuando a veces la gente se va de la iglesia, es porque no eran de nosotros. Vinieron por razones distintas. Y de repente se fueron, no concordaron con la enseñanza, no aceptaron la corrección, no amaron más a Dios que al mundo, y se fueron. No porque Dios falló, no porque Dios fracasó, sino porque ellos simplemente no la cuidaron. Jesús mismo, ahorita lo leímos en Juan capítulo 6, cuando Jesús le dice a las personas, después de haberles dado de comer, les habló un poco fuerte, y dice por ejemplo en Juan capítulo 6, verso 26, dice Jesús, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y Jesús comienza a hablar un poco duro, como cuando los padres hablan duro con sus hijos, ya se quieren ir de casa y ya piensan que no son sus papás y se quieren ir. Y esto le pasó a Jesús.
Dice, por ejemplo, en el versículo 60 del mismo Juan 6, al oírlas, muchos de sus discípulos, estas palabras duras, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Y para adelantarnos un poquito, en el verso 66 dice la Escritura, desde entonces muchos de sus discípulos, de aquellos miles que les había dado de comer, volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿A Jesús lo dejaron? ¿A Jesús lo despreciaron? Sí, porque decían, si nos va a dar de comer y pan, andemos con él. Va a ser bonito, va a ser tranquilo andar con él todo el tiempo. Jesús dijo, yo no vine para darles pan físico, yo vine para darles el pan espiritual. Y si no comen mi carne y beben mi sangre, no tienen vida en sí. Jesús le dijo, no me sigan por interés, porque les di de comer, les di pan. Mucha gente en estos días de pandemia quizás se va a olvidar de Dios porque dice, ¿dónde está Dios? Me faltó la comida, me faltó el trabajo, no tenía que comer. Dios no existe. ¿Lo seguimos a Jesús solamente por el pan y los peces? ¿Solamente porque nos sanó una persona, porque nos hizo un milagro? ¿O porque entendemos que tenemos pecado y necesitamos de la gracia y la misericordia de Dios? Seguir a Jesús no es fácil. Las cosas de Dios son difíciles. Siempre hemos hablado del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, era una tragedia, una vil tragedia. Cuando usted lee los versículos de la Escritura y uno dice, ¿este era el pueblo de Dios? Sí, era el pueblo de Dios. El pueblo que nunca obedeció a Dios. Usted sabe que el pueblo de Israel se dividió en dos. Y dice, por ejemplo, en Jeremías capítulo 3, versículo 1, mire la condición del pueblo de Israel, Jeremías 3, del 1 al 3. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro no hombre, ¿volverá a ella más? No, dice, ¿será tal tierra del todo amancillada? Tú pues, dice Dios a su pueblo, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete, mira la misericordia de Dios, vuélvete a mí, dice Jehová. ¿Qué hombre va a querer tomar a su mujer después que se fue con otros hombres? Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hallas, escuche bien, prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Dice el 6, bendijo Jehová en días del rey Josías. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde de Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero dice, no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, fíjese bien, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá. Y su hermana, sino que también ella fue y fornicó. ¿Cómo puede Dios soportar a esta gente? Israel y Judá, los dos reinos, se prostituyeron. Dice Dios, ni una ni otra, lo compara a dos hermanas. Dice, ni una ni otra. Fue mejor, las dos eran igual. Prostituyeron, fornicaron, y es más, dice Dios, la despedí, le di carta de repudio. Con todo lo que Dios odia, el divorcio, el repudio, dice Dios, también la repudié. Pero mira la misericordia de Dios. Siempre les decía que regresaran, porque Él los podía volver a tomar. Y no tenemos tiempo para leer tantas escrituras, pero vayamos a Jeremías capítulo 31, verso conocido, verso 3. El amor de Dios hacia este pueblo perverso. Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Dios amaba al pueblo de Israel como nadie. Él le dijo a Abraham, a ti y a tu descendencia daré esta tierra.
Dios cumplió su promesa. Dios los amó con un amor inmenso. Aunque el pueblo se prostituía, aunque el pueblo se rebelaba, aunque mataban a sus profetas, aunque eran rebeldes, adoraban todos los dioses posibles de la humanidad, pero Dios les decía: arrepiéntanse y vuelvan a mí, les perdonaré. La misericordia de Dios estaba ahí todo el tiempo. Cuando Cristo viene, Él dice a las personas: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús sabía que seguirle no era fácil. Tenían que enfrentar el mundo, tenían que enfrentar al judaísmo, tenían que enfrentar a los gentiles, la idolatría, pero Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Jesús sabe que no es fácil seguirle. Jesús sabe que no es fácil cumplir los mandamientos, pero el amor de Cristo es todavía inmenso para el hombre. Él sabe que el hombre va a fallar, Él sabe que el hombre va a caer, Él sabe que el hombre va a pecar, pero Dios muestra que Él va a estar con nosotros siempre. Me gusta mucho en Juan capítulo 10, vamos a leer esos versículos, cuando habla del buen pastor. Y dice, por ejemplo, Juan capítulo 10, versículos del 1 en delante. Dice Juan 10, del 1 en delante: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llaman por nombre. Fíjese bien, por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mira el 5: mas al extraño, que tiene que ser el diablo, no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Jesús conoce quién es usted, Él lo conoce por nombre. Si conoce el nombre de las estrellas, las conoce una por una, imagínese si no conocerá a sus hijos. Pero hay una cosa importante, dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando empezamos a escuchar la voz del enemigo, que es el diablo, empezamos a desligarnos de Dios y comenzamos en el proceso a veces de perder la salvación. Cuando los hijos comienzan a escuchar a sus compañeros, a sus amistades, a los otros, y les empiezan a poner cosas en contra de sus padres, se empiezan a alejar de Dios. Usted le enseñó bien. Cuando estaba chiquito, conocía a papá y mamá, querían estar ahí en casa. Después ya no quieren estar con papá, quieren andar afuera. Así es el ser humano. Pero dice el verso 10 de Juan 10:10, el ladrón, que es el diablo, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y Jesús dice: yo he venido, fíjese bien, yo he venido, a que vino Jesús, para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Palabras fáciles de Jesús, palabras mentirosas. No, dice el 11: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida, escuche bien, da por las ovejas. ¿Me amaba Jesús? Claro que sí. ¿Me amaba Dios? Claro que sí. Y Jesús dice, para mostrarles que los amo de una manera especial, dice: voy a dar mi vida por ustedes. Dice el versículo 27 del mismo Juan 10: mis ovejas, no todas, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Cuando el cristiano comienza a oír la voz del mundo, la voz de los amigos, la voz de los perversos, usted deja de escuchar la voz de Dios y la confunde. Verso 28: y yo les doy, dice, yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie, escuche bien, las arrebatará de mi mano. ¿Seguridad en Cristo? Claro que sí, 100%. Verso 29: aún no, dice Jesús, aparte de mí, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y Jesús no es menos que Dios, porque dice el 30: yo y el Padre unos somos. Jesús es Dios, igual que Dios Padre, y jamás vamos a perdernos si estamos con Él. Cuando nos salimos de sus términos, cuando nos salimos de su mano, cuando salimos de su círculo, entonces corremos el riesgo. Pero aún así, estando fuera, Dios nos llama, Dios nos busca, Dios intenta cualquier manera, como los padres que buscan a los hijos y no se dan por vencidos, los buscan y los buscan para que puedan regresar.
Y a veces los hijos regresan, y a veces los cristianos regresan. Pero vamos adelantándonos un poquito, dice Pablo en Efesios 2. Somos salvos por fe, por gracia, por gracia. ¿Qué es gracia? Todos sabemos, a menos se ha dado la definición de gracia, algo que Dios nos dio que no merecíamos. ¿Qué nos dio Dios que no merecíamos? La vida eterna. Y no nos dio lo que merecíamos. ¿Y qué merecíamos? El castigo. Nosotros éramos los que debíamos morir en la cruz. A nosotros era que debían haber escupido, clavado, crucificado. Pero el Señor Jesús tomó nuestro lugar. Y por eso dice Pablo, somos salvos por gracia. Todos los seres humanos que Dios ha llamado en el Antiguo y el Nuevo Testamento ha sido por gracia. Ninguno de ellos por sus propios méritos. Moisés no tenía razón Dios que lo llamara, había matado a una persona. Y era un asesino, pero Dios dijo, no importa. Yo quiero que vayas a liberar a los israelitas. David no merecía ser un rey. Cometió muchos errores. Aún después, Jesús no lo quitó como rey. Dios no lo quitó como rey. Nosotros tenemos que entender que somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios. Yo quiero insistir en esto porque hay gente en la iglesia que se creen bellos y perfectos, se creen que nunca han pecado y siempre están fijándose en los errores de los demás, pero no se fijan en los propios. Dice, por ejemplo, en Isaías 64 y versículo 6, fíjese bien, incluso Isaías se incluye, para que usted se incluya, hermano, cuando ande señalando a los demás, inclúyase también usted. Para mí, Isaías es un gran profeta de Dios, pero fíjese cómo pensaba él. Si bien, dice Isaías 64:6, si bien todos nosotros, incluye él, somos como suciedad. ¿De veras? ¿Está exagerando? No, es la verdad. Y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Si usted es mejor que Isaías, pues lo felicito. Debería usted escribiendo libros usted, ser profeta, hombre o mujer. Pero muy claro dice Isaías, lo mejorcito de mí, lo mejorcito de usted, delante de la santidad de Dios, delante de la pureza de Dios, son como trapos sucios. Es triste pensar que mucha gente dice que ellos, pues, son buenos, como los fariseos. Ellos no pecaban. Acuérdense que hay dos maneras de pecar. Cuando hacemos lo malo, pero también cuando no hacemos lo bueno. El pecado, dice Santiago, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. No nada más, no tomo, no fumo, no adultero, no fornico, pero tampoco no hace nada bueno. Está en la misma condición. Dice Job 14:15. Mire lo que dice el profeta, déjeme ver. Job 14. Job 15, 15 al 16, disculpe, Job 15, 15 al 16. Bueno, vamos a leer del 14. Dice la escritura, Job 15, 14 al 16. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio? Y para que se justifique el nacido de mujer. Y si usted es nacido de mujer, usted entra en esta categoría, yo también. He aquí, dice, en sus santos no confía. Es decir, no dice Dios, bueno, estos sí me van a ser fieles, nunca van a fallar. Dice, no confía. Ni aún los cielos, que son neutros, los cielos no pecan, son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Y si usted es hombre o mujer, entonces usted entra en esta categoría. ¿Está exagerando Job? No exagera, está diciendo la realidad. La Biblia dice otra vez que todos nosotros somos pecadores. El Salmo 130, dice David también, el Salmo 130, el versículo 3, dice la escritura, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero mire lo que dice el 4, pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Y Eclesiastés 7:20 y 7:29 dice que no hay hombre justo en la tierra que no haya pecado. Usted sabe una historia, en la escuela lo aprendí, se me olvidó, pero más o menos me acuerdo, en Grecia, creo que era un filósofo griego, pero un hombre
que andaba siempre con una lamparita de mano. Y andaba por toda la iglesia y todos le preguntaban: Diógenes, ¿qué andas buscando? Y él decía: ando buscando un hombre honesto. Y según la historia, recorrió toda Grecia y no encontró uno solo. Dice que en una ocasión Alejandro el Grande, con toda su gloria y su poder y su majestad, un día le dijo: Diógenes, ¿qué puedo hacer por ti? Quizás Alejandro dijo: va a pedir riquezas, poder. Y Diógenes le dijo: lo único que te pido es que te quites del sol, porque me estás tapando el sol. Él andaba buscando un hombre. La Biblia dice que no hay hombre justo ni aún uno. Todos nos desviamos, todos nos apartamos. Todos los hombres de Dios, los mejorcitos, el que usted quiera ver: Salomón, David, Sansón, Elías, Eliseo, todos cometieron pecado. También cometió cantidad de pecados. Pero dice Dios: un varón conforme a mi corazón. Uno dice: un varón conforme a su corazón, con todo lo que hizo. Sí, por eso lo escogió Dios desde niño. Pero hay ciertas cualidades que David tenía. Por ejemplo, David mató a Goliat. 1 Samuel 17 es lo que dice. Era el único valiente de todos sus hermanos. Aún Saúl no tenía miedo. Y David dijo: yo lo voy a matar porque confío en Jehová de los ejércitos. Dice que él confiaba en Jehová totalmente. También dice que David perdonó a Saúl 2 veces. Dios se lo puso, por decir así, en charola de plata cuando Saúl andaba buscando. Y David dijo: nunca tocaré, jamás tocaré la vida del ungido de Dios. 2 veces. Le cortó un pedazo de su manto, le quitó la lanza y su lugar donde llevaba el agua. Y David dijo: no lo voy a tocar jamás. Era un hombre bondadoso, compasivo, que sabía perdonar. Saúl muchas veces lo quiso matar con su lanza, pero David nunca pensó igual. David, cuando muere Saúl y Jonatán, llora y llora y llora, y se pone en ayuno y en oración por la muerte de su amado amigo Jonatán y de su enemigo Saúl. Era un hombre bondadoso. Dios le dijo a David que de su descendencia vendría el Hijo de Dios. Él planea la construcción del templo, David, pero como Dios le dijo: has derramado mucha sangre, tu hijo será el que haga esta construcción. Pero David amaba a Dios y dio de todo su dinero para la construcción del templo, millones y millones de dólares. David amaba la casa de Dios. Dice: prefiero estar en la casa de Dios un día que 1000 fuera de ellos. Aún el gorrión de David haya casa para sus animalitos, y yo me siento contento, aunque no era sacerdote ni era levita, pero se sentía contento cuando estaba en el tabernáculo. Una de las cosas que más también identificaba a David: cuando él pecaba, siempre se arrepentía, siempre pedía perdón a Dios. Y cuando usted lee el Salmo 51, usted puede palpar. Si usted ha sido un hombre pecador y sensible y entiende que su vida ha sido un pecado, usted puede entender la tristeza que sentía David en su corazón. Mucha gente cuando peca no siente esto. Ellos dicen: pues todos pecan, todos tenemos cola, todos somos malos. No, David. Miren lo que dice David, capítulo 51, verso 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque dice: yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Al grado que David dijo: he aquí, en maldad parece que he sido formado. Dice: parece que mi madre me concibió en pecado. Pero no era así. Él se hizo pecador. Dice el 7: purifícame con esopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí.
No me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Y dice el 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cómo se siente usted cuando peca? ¿Así? Usted regresa a la iglesia como si nada, como si hubiera hecho alguna obra meritoria, y todavía se enoja porque quizás Dios lo castiga. Cuando usted no reconoce su pecado, aunque sean pecados leves, pequeños, no habrá perdón. Dice otra vez David en el 32 de los Salmos, verso 1 y 2, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuando David escribe el Salmo 51, estaba siendo sincero y puro en su corazón. Se sentía terriblemente mal. ¿Cómo puede una persona como Saúl pecar y pecar y pecar y decir, bueno, pero pues si Dios quiere que me perdone? O usted vive como si estuviera siendo el hombre más justo de la tierra. Y uno se pregunta, ¿cómo puede un hombre como David ser un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Cómo puede Dios perdonarle? Porque su gracia y su misericordia están ahí. Una cosa que quiero que entendamos: cuando Dios mandó al profeta con David por su pecado, cuando mandó matar a Urías para quedarse con su mujer, Dios le dijo muy claro a David: este es pecado que su condena es la muerte, pero te voy a perdonar. Pero la espada, le dijo Dios a David, no se apartará jamás de tu casa. Y Dios lo cumplió. David tuvo muchos problemas con sus hijos. Su propio hijo lo quiso matar. Dios lo perdonó porque su misericordia es grande, pero lo azotó, lo castigó. Y cuando nosotros también entendemos que fallamos y pecamos y caemos, pero si como David tenemos un espíritu contrito y humillado, asegúrese que Dios lo va a perdonar. No porque usted lo merece, no porque usted es bueno, no porque usted viene a la iglesia, no porque usted es hincó, sino por la gracia de Dios. Todo verdadero cristiano, hombre y mujer, va a caer. Dios lo sabía. ¿Qué cree que hizo Jesús cuando resucitó? Inmediatamente subió al cielo, y ¿qué hizo? Se sentó a la diestra del Padre. ¿Para qué? Para interceder por usted y por mí. Porque Cristo dijo, me voy, pero el diablo todavía sigue. Anás y Caifás todavía siguen. Y dice Jesús, lo voy a sentar a la diestra del Padre para interceder por mis hijos. Tenemos, dice 1 Juan 2, 1 y 2, un abogado, uno que intercede por nosotros. Yo no he visto en todos mis años de iglesia, como predicador, algún hermano o hermana que no haya caído. Algunos más, otros menos, hombres y mujeres. Algunas veces no se ven, pero uno ve las consecuencias. No hay entonces ni una sola persona que no haya caído en la trampa de Satanás. El diablo es astuto, hace bien su trabajo, y nosotros tenemos que aprender que como cristianos vamos a caer, vamos a pecar. Todas las iglesias, cuando Juan escribe, las iglesias de Éfeso, todas tienen pecado, la mayoría, algunas más, otros menos, pero Dios siempre dice, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Todos conocemos en Apocalipsis 2, quiero leer nada más uno de esos ejemplos que tenemos, pero mire siempre la misericordia de Dios. Dios siempre está usando su misericordia, no la merecemos, pero Él siempre la da. Dice, por ejemplo, en el versículo 2 de Apocalipsis 2, yo conozco tus obras, pues Él es Dios, no hay nada que ocultarle. Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti una sola cosa, que has dejado tu primer amor. Dice el 5, recuerda, Éfeso, por tanto, ¿de dónde has caído? Si habían caído. Y dice, arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido.
Dios le dice, eres una iglesia ejemplar. Wow, yo quisiera tener una iglesia aquí así. Pero dice Jesús, hay una cosa, iglesia de Éfeso, ya no me amas como lo hacías antes. Ya tu amor no es el mismo. Ya has decaído. Algunos nunca han tenido ni su primer amor. Muchos hombres se casan y nunca han amado a la mujer, menos la van a amar en el futuro. A veces se descuidan y se pierde el amor. Muchos cristianos nunca han amado a Jesús, ni siquiera desde el principio. ¿Cómo van a perder? ¿De qué van a caer? Siempre han estado caídos. Pero Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. Si no, muy claro lo dice, vendré a ti si no te arrepientes y quitaré tu candelero de su lugar. Si usted es sincero y sabe que está cayendo de la gracia de Dios, Dios le está hablando. Su misericordia está ahí, no porque usted es bueno. Piensa que usted porque tiene vida y tiene trabajo y tiene todo porque usted es bueno, no. Es que la misericordia de Dios ahí está. Hay iglesias que le dicen a las personas, tu pecado que hiciste, joven, viejo, adulto, ya no tienes perdón. Pero ellos se están atribuyendo algo que no les pertenece. Ningún predicador, ninguna iglesia, ni ancianos, ni nadie tiene el derecho ni el deber de decirle a alguien que ya no tiene perdón. Porque eso solo le corresponde a Dios. Vuelvo al punto, todos somos pecadores. A veces la gente que más acusa es la más pecadora. Es la que más comete errores. Pero obviamente no los conocen o son pecados de la mente. No se ha visto. Dice por ejemplo Santiago capítulo 2, versículo 9 en delante. Santiago 2 del 9 en delante. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y pone un ejemplo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hace misericordia. Y la misericordia, dice, triunfa sobre el juicio. Usted no es adúltero, ok, está bien, dele gracias a Dios. Pero usted es injusto, usted es avaro, usted es mentiroso, usted tiene ídolos, da lo mismo, es lo mismo. No ha adulterado, no ha engañado a su esposa, no ha fornicado, pero es cobarde, tiene miedo, no predica, no evangeliza, está triste, está solo, en vez de tener gozo, no busca a Cristo. Entonces estamos en la misma condición. Pero otra vez, ahí está la gracia de Dios. Quiero terminar, hermanos, con esto nada más decirle, la salvación es un don de Dios que no merecemos. Dice Pablo, no por obras para que nadie se gloríe. Si hubiéramos trabajado 100 años como Noé, predicó 120 años, y ni aún así merecemos la salvación. Dios la principió y Dios la terminó. Dice Pablo a los Filipenses capítulo 1 versículo 6, que Dios es el que principió la obra y Él es el que la va a terminar en nosotros. Dios no deja las cosas inconclusas. El plan de Dios que fuéramos salvos, sabe que vamos a caer, sabe que vamos a pecar, pero la gracia de Dios ahí está. El día que Cristo se mueva de su lugar y diga, ya estoy cansado, ya estoy harto de defender a estos hijos míos en la tierra, me voy a ir a otros lugares, a otros planetas, estaremos perdidos para siempre. El día que Jesús quite a su trabajo por nosotros, estamos perdidos. El día que el Espíritu Santo nos abandone, estaremos perdidos. Acuérdense, el diablo, el mundo, el pecado, Jesús los venció, que son nuestros enemigos juntamente con la muerte. Pero el diablo existe, la muerte existe, el pecado existe, el mundo existe, porque ahora es nuestra lucha, es nuestra batalla. Ya Dios hizo 99% por nosotros, nosotros hacemos el 5%. Si usted no hace el 5%, usted simplemente no le interesa su salvación. Hermano, hermana, persona que nos está escuchando, si usted, hermano, ha descuidado su salvación por las cosas del mundo, por favor no lo pierda.
no el propósito de Dios. Y si otra vez usted tiene vida, y tiene trabajo, y tiene carro, no es porque usted es bueno, usted es malo y es perverso porque está despreciando la voluntad de Dios, está cerrando las manos a Dios. Dios lo quiere abrazar, usted simplemente le dice así: no te quiero, se da la vuelta y lo desprecia. Pero un día se va a cansar Dios y usted se va a arrepentir para siempre. Usted, persona que no ha escuchado a Dios, no se ha arrepentido para perdón de pecados, venga, entra a la iglesia. Jesús lo dijo muy claro: ir por todo el mundo para predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere al evangelio y fuere bautizado será salvo. Jesús le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, Juan capítulo 3 del 1 al 10, si no naces de nuevo no puedes entrar, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. La salvación principia en el nuevo nacimiento, en el bautismo, pero termina cuando Jesús venga o cuando usted muera. Mi vida no ha sido fácil, como la vida de muchos hermanos que están en la iglesia fieles. Ha habido conflictos, claro, sí, problemas, claro, causa nuestra, sí, causa de los demás, sí, pero ese es el punto. No podemos pensar que Dios va a quitar las piedras en el futuro, no, al contrario, va a poner más tropiezos para nosotros. Pero la idea está, debemos conservar la salvación, como Pablo dijo. Cuiden su salvación, ocúpense en ella con temor y temblor. Así como usted debe cuidar a su mujer, a sus hijos, su trabajo, su salud con temor y temblor, usted va a sufrir las consecuencias. No fue fácil para Jesús, acuérdese, desde el principio hasta el final, el diablo no descansó en quitar a Jesús de su propósito. Porque el diablo pensó: si quito a Jesús de su propósito, la humanidad se va a perder. Y si usted estudia la vida de Jesús, cientos de cosas le pasaron a Jesús, especialmente en sus 3 años de ministerio, pero aún desde que nació el diablo lo quiso matar. Pero Jesús, al final, Juan 19:30, dice Jesús: consumado es. Espero, hermanos, de corazón, que cuando usted muera, su esposo, su esposa, si usted no alcanza a entender estas palabras, usted diga: hermano, he terminado la batalla, he terminado la carrera. No es fácil, hermano. Usted se ha apartado de Dios, ha cometido pecados graves, vuelva a Dios. La misericordia de Dios ahí está, lo va a recibir. No le va a golpear en la cabeza, no le va a decir cosas, le va a decir simplemente: hijo, hace días, hace años que te estaba esperando. Porque si alguien sabe lo que es el infierno, es Dios, es el Hijo. Y Dios no hizo el infierno para el hombre, hizo el infierno para el diablo y sus ángeles. Pero si usted y yo despreciamos la misericordia de Dios, la gracia de Dios, aunque Cristo haya muerto por usted, aunque Dios haya dado a su Hijo para que lo mataran, con todo su amor, Dios lo va a tener que mandar al tormento eterno. Ojalá que no suceda, que Dios lo bendiga. Y si podemos ayudarle en algo, acuérdense, aquí estamos en la Collins y el Alvarado, en el 880, llámenos si podemos ayudarlo. Ojalá que Dios toque su vida y que este mensaje lo haya animado, lo haya fortalecido para seguir adelante. Cuando usted falle, cuando yo falle, cuando yo peque, tenemos que orar unos por otros, animarnos unos a otros, porque el diablo no respeta a nadie. Pero acuérdese, la gracia de Dios está para cubrirnos en todo momento. Que Dios los bendiga.